Vamos a empezar con Carlos Iván. Bueno, la pregunta de los dos y ya luego con Carlos. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan a través de www.radiomorir.com y a quienes ven y nos escuchan también a través de nuestra página de Facebook Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida, una nueva emisión de nuestro programa de divulgación de las humanidades y las artes. Agradecemos a todos quienes les han dado like a nuestra página, quienes nos siguen. Ya tenemos más de 300 seguidores. Vamos creciendo de a poco, pero es una comunidad que se ha ido fortaleciendo. Les damos muchas gracias y también pues les pedimos que sigan compartiendo nuestros videos, las transmisiones en vivo, para que el objetivo de este programa, que es acercar las humanidades al público en general, pues se cumpla. Ya está con nosotros Alejandro Gómez, no había podido acompañarnos la semana pasada. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudia Humanitatis Radio. Y bueno, sí, ya estoy de regreso, profesor, con renovados bríos. Sí. Bien. ¿Qué tenemos para hoy, profesor? Pues tenemos varias cosas, un programa muy interesante. Seguimos en este ciclo de programas dedicados a temas de arte, estética y filosofía de la cultura, con dos estudiantes que en su momento vamos a presentar, que son alumnos de un gran profesor en el departamento de filosofía, y nos acompaña también el maestro Hugo Velázquez Villas del Desmos. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Y pues bueno, el día de hoy tenemos varios anuncios culturales. Uno es muy breve. Tenemos de la exposición La Pasión en Jalisco de Alejandro Loera, Dionisos, que ya estuvo con nosotros hablando precisamente también de su obra artística. Su obra se va a inaugurar el día jueves 12 de enero a las 19 horas, no se la pierdan. Y también tenemos en el Instituto Cultural Cabañas la exposición Lectura por Contacto, Poética y Experimentación en España, 1962-1972, del 29 de noviembre del año pasado hasta el 23 de febrero del presente año. El curador es Manuel Borja Villel. La muestra abarca una década en la que la escritura en España actuó como un vector para la experimentación a través de la pintura, la música, la poesía, el teatro y el cine. Sin duda una exposición que se antoja interesante. Y en nuestra cápsula de Recordando ¿a quién tenemos el día de hoy, Alejandro? Pues tenemos en la cápsula ya bastante reconocida de Recordando recordar que nos tocan filósofos en este mes de enero. Filósofos y en general pensadores muy cercanos a la filosofía, porque ahí tendremos, por ejemplo, en algún momento a Galileo Galilei, que también tuvo textos, pero es más reconocido por su trabajo en la ciencia, La ciencia natural. La ciencia natural. En esta ocasión nos toca Prisciliano Sánchez, político, filósofo. Fue político, filósofo y reformador mexicano, considerado uno de los principales impulsores del liberalismo en México. Trabajó en la promulgación de leyes para abolir privilegios de la Iglesia y el ejército. Buscó una sociedad más igualitaria. Su pensamiento influyó en las constituciones y reformas políticas de su tiempo. Él nace el 4 de enero de 1783, profesor. Y bueno, lo recordamos también porque fue el primer gobernador de lo que anteriormente se llamaba la Nueva Galicia, que comprendía Nayarit y Jalisco. Y también porque tuvo una relevancia importante para las reformas que se promulgaron de la separación de la Iglesia y del Estado. De hecho, él propuso esas reformas aquí en lo que hoy conocemos como Jalisco, profesor. Así es, un pensador, un liberal mexicano, y pues una calle en nuestra ciudad y lleva su nombre. Sí. Pues es muy obvio, ¿no? Sí. Y bien, pues el día de hoy vamos a tener, como decíamos al inicio, un programa muy interesante. Nos acompañan dos estudiantes insignes del Departamento de Filosofía. Contamos con la presencia de Dante Elías de Alba Ortiz. Bienvenido, Dante. Muchas gracias, profesor. Y contamos también con la presencia de Carlos Iván González Pérez. Gracias por la Bienvenido. invitación. Bien, pues el tema que vamos a platicar, o que de los temas que vamos a platicar el día de hoy, pues son producto de los trabajos de investigación de estos dos
jóvenes estudiantes del Departamento de Filosofía que se perfilan ya en sus investigaciones de tesis, están ya trabajando sobre ello y pues han vinculado esos intereses de tesis con los temas que han estudiado con su profesor, el maestro Hugo, sobre arte y estética. Por eso el programa se titula Masculinidad, Fútbol y Pornografía desde un análisis filosófico. Vamos a iniciar con una pregunta para los dos. Ya ustedes deciden quién quiere empezar a responderla y luego vamos a entrevistar a uno de ustedes para que haya una secuencia pues en la charla. No sin antes decirle a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Facebook que pueden dejar a través del chat en vivo sus saludos, preguntas o comentarios a nuestros invitados y seguramente ellos las responderán con solicitud y prontitud. Dante, Carlos, ¿cómo surge la inquietud de estudiar en filosofía el tema de la masculinidad? ¿Y cómo es que la empiezan a relacionar precisamente con los temas que cada uno en lo particular va a estudiar? Fútbol y pornografía. ¿Quién nos dice algo? Adelante, Dante, por favor. Bueno, de parte, primero, el tema de la masculinidad, en tanto uno se reconoce hombre, se reconoce parte de cierto sistema, de ciertas representaciones y en base a los estudios pues va dando cuenta de ciertos comportamientos que tiene, naturalizados, y se pregunta de dónde vienen. Entonces, ahí el estudio de la masculinidad, ya centrado en la pornografía, visto como un elemento de masculinización que yo he notado en compañeros y personalmente también. Y también como para tomarlo como un estudio de caso muy específico, el de la pornografía, porque también, cuando hago la puntualización en el tema, no hablo de la pornografía en general, que ya hay bastantes trabajos que hablan del concepto, sino que me quiero centrar en un estudio de caso del contexto mexicano y de una casa productora como es Exmex. Y eso sería muy resumido mi interés. Muy bien, muy interesante. ¿Y Carlos? Bueno, yo empiezo con la historia de cómo surgió el interés. Yo quería hacer primero una tesis que hablara sobre entretenimiento y no tenía idea de pues por dónde empezar, ¿no? Hablé con el profesor Hugo, que es mi asesor de tesis, y me dijo, ¿por qué no hacemos algo de fútbol? Y dije, bueno, podemos empezar a hablar de fútbol como tema de entretenimiento, pero pues para empezar como a asir el tema del fútbol desde una arista filosófica, pues es algo que en su momento pues se nos complicó, y entonces empezamos a tomar cuestiones como performatividad. Después surgieron pues los estudios de la masculinidad y desde ahí fue como fuimos más bien construyendo este tema, ¿no? Performatividad, masculinidad, fútbol. Bien, sobre todo porque son temas muy actuales, sobre todo el tema de la masculinidad que ha estado en discusión, no solamente desde o en los feminismos, porque es un tema también muy recurrente, sino que estas nuevas formas de entender lo masculino en la cultura contemporánea. Y estos dos fenómenos, la pornografía y el fútbol, que suelen ser casi como sinónimos de dominación masculina. Entonces creo que se va a antojar mucho luego leer sus tesis ya terminadas y ojalá pues puedan continuar luego esto en alguna publicación. Recuerden, a todos quienes nos escuchan pueden dejar sus comentarios. Dulce, gracias por su expresión en el chat. Y Marisela Ortiz dice, bien Dante, seguramente un saludo para el compañero. Y empezamos platicando con Carlos Ibáñez un poquito más en específico. Por lo que nos acabas de platicar, su tesis gira en torno entonces a performatividad, este concepto que suena muy parecido a performance, que es más o menos asociado también a una forma de expresión artística. ¿Nos podría explicar cómo está definiendo usted esto de la performatividad y cómo lo aplica a un fenómeno cultural como el fútbol? Claro que sí. El concepto de performance, si lo traducimos, incluso esa traducción puede funcionar hasta como definición en el español. El concepto es actuación, performance es actuación. Entonces pues hablamos de un acto que sucede en determinado espacio y en determinado momento. Eso sería un performance. También es un término pues muy relacionado ampliamente con el arte, sobre todo contemporáneo, esta cuestión de las performances y así, que pues se ha puesto de moda
no sé si decir últimamente, pero ha estado de moda. Y bueno, ¿cuál es la diferencia con el concepto de performatividad? Cuando hablamos de performatividad lo podemos entender desde un sentido, sí, de actos, pero son actos y es repetición de actos, no necesariamente en un solo lugar. Entonces, pues esa es como la gran distinción, ¿no? Y entonces, al querer estudiar este tema del fútbol y relacionarlo con la performatividad, estamos hablando de cuáles son esos actos, en este caso masculinos, heterosexuales, de masculinidad dominante, por llamarlo de alguna manera, que se repiten constantemente en un ambiente de fútbol. Bien, esta performatividad entonces está asociada, supongo, que con esta repetitividad que menciona, como la configuración de símbolos, ¿no? Como comportamientos simbólicos que se reproducen y se repiten dentro del fútbol. Si quisiéramos pensar en cuáles serían, por ejemplo, esos comportamientos que luego se asumen como simbólicos también, ¿cuáles serían ejemplos de esa performatividad? Okay. Desviando un poquito la respuesta de su pregunta, una de las razones por las que pues decidimos como enfocarnos también en Jalisco y el estudiar el fútbol profesional aquí en Jalisco, es justamente porque de aquí de Jalisco nacen algunos símbolos nacionales, por no denostar otros estados, pero por decir que pueden ser de los más importantes, como es el mariachi, como es el tequila, como es el charro, que son símbolos también asociados con la masculinidad. Entonces tenemos estos símbolos que como masculinidad comparten pues la dominación, quizás la hombría, la valentía, la fuerza, y bueno, digamos que estos comportamientos, la violencia, estos comportamientos, estos estereotipos, pues aunque siguen existiendo hoy día, los comportamientos de estos estereotipos se han, digamos, esparcido en otro tipo de personajes. Y entonces tenemos también pues el personaje aficionado al fútbol, que pues popularmente se le conoce como FIFAs. Entonces pues este personaje FIFAs es claramente alguien violento, alguien que se dice apasionado, alguien que se le dice fiel a su equipo, y pues comparte ciertas características de masculinidad tóxica, quizás podríamos nombrarle, de masculinidad normativa, perdón, creo que es un término más adecuado, de masculinidad normativa, en el cual pues se ve que pues es alguien que va a tener que agarrarse a golpes, o que va a tener que insultar, o que va a tener que demostrar de una y mil maneras que es un hombre, y pues que es un hombre FIFAs. Hay entonces esta idea de lo masculino más asociado en este contexto que nos platica del fútbol, como más asociado obviamente a la violencia, al dominio incluso, no solamente en la cancha, por lo que acabo de escuchar, entre los rivales pues de los equipos, que también soportaría un análisis a lo mejor hasta antropológico, Claro. el juego de fútbol como una tensión, una lucha precisamente entre bandos rivales y el dominio de uno sobre otro, sino también en el público hay esta idea, pues esta representación de la masculinidad, pero asociada a la violencia. Exacto. Eso se pensaría, por ejemplo, a lo mejor como para distinguir, no sé, usted es el experto en el tema y yo no sé de fútbol, no sé nada, sé que se patea una pelota, pero habría que pensar que hay como distintos tipos de público en el fútbol, ¿no? El espectador, pero hay unos que son más apasionados y se identifican más con el equipo que otros. Y estaba pensando en las barras bravas, las mentadas barras bravas. No sé si nos podría decir algo antes de pasar a una pregunta que tiene que ver un poco más con el enfoque tanto teórico y metodológico. ¿Qué nos puede decir sobre las barras bravas en los deportes? Ok, pues las barras bravas son lo que anteriormente era la porra del equipo. En un principio fueron porras, posteriormente se transformaron en barras. ¿Qué es lo que diferencia a una barra de una porra? Una porra lo único que hace es apoyar, literal es echar porras, decir, no sé, Chivas, Chivas, ra, 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 arriba el Atlas y ya. Una barra lo que hace es inventar cantos, reunirse, incluso muchos se reúnen antes de entrar al partido y pues planean, ¿no? Cómo van a apoyar al equipo, cómo van a amedrentar al rival. Y están pues dependiendo de la barra. Hay unas que están todo el tiempo cantando, brincando, echando porras,
Y pues claro, también dentro de estas prácticas de las barras pues entra el amedrentar a la barra del equipo contrario. Entra pues el decir groserías, hay muchas porras que son groseras, y pues justamente de eso se trata, ¿no? De demostrar que ellos son como la mejor barra, la barra que más apoya o la que más insulta al rival. Hay entonces una especie como de traslado de la cancha a las barras, a las gradas, con esta lucha, esta tensión y esta confrontación entre barras. Se podría pensar entonces que ahí también hay estos elementos estéticos, porque no solamente es gritar la consigna en contra del equipo contrario, de la barra contraria, sino también pues hay movimiento, hay música, sobre todo he visto que algunos llevan tambores, la tambora, sobre todo, entonces se dan esos elementos. Pero saltando ahora a la perspectiva precisamente filosófica con la que usted va a analizar esto, quería preguntarle qué corrientes, qué pensadores, qué referentes teóricos son los que va a tomar en cuenta precisamente para analizar estos fenómenos en el fútbol y la masculinidad. Ok, desde la filosofía pues empezamos con Judith Butler, con el feminismo, si mal no recuerdo es de la cuarta ola, tomando el término de performatividad de ella. Tiene muchos otros trabajos, habla de muchos otros temas, pero pues el que necesito yo en este caso para analizar este tema es la performatividad en acuerdo con Judith Butler. Posteriormente también tomamos otros temas que pues para mí son filosóficos, pero pues alguien quizás más purista pudiera decir que quizás es antropología, que es sociología, tomando autores como Eduardo Archetti, que pues él sí le llama antropología social a su trabajo. Él hizo un estudio de los aficionados al fútbol en Argentina, y muy interesante por cierto. Y pues también tomó principalmente, porque hay muchos más autores, a otro señor que se llama Pablo Alabarces, maestro de la UBA, que tiene un libro que se llama Historia Mínima del Fútbol en América Latina, que hace un recorrido histórico de todo pues desde cómo llegó el fútbol a América Latina, que según este libro empieza por Argentina, pues hasta cómo se erigió como el deporte insignia de Latinoamérica a nuestros días. Y pues también por último a Josep Armengol, con el libro Reescrituras de la masculinidad. De ahí es desde donde parte esta toma de pues pasar de simplemente performatividad, una teoría feminista, a algo que también está relacionado, pero es un poco más actual, como son los estudios de las masculinidades. Hay como entonces una especie como de necesidad de replantearse la idea de lo masculino, sobre todo porque, pues bueno, en una sociedad y en un contexto cultural en el que se enfatiza pues la necesidad como de moderar, de mesurar un poco más estas actitudes de dominación y violencia, pues hay que repensar precisamente cómo en el fútbol hay como estos cotos de resistencia precisamente a estas nuevas formas de pensar lo masculino, porque de repente uno ve precisamente que en las barras bravas pues viene la confrontación, la lucha, viene incluso el acto de violencia física, porque hemos visto más de una vez confrontaciones que han llegado a golpes precisamente entre barras y se han vetado equipos o estadios para no tener público. Asesinatos hemos visto. Asesinatos en el caso también. De Querétaro y Atlas hace 2 años. Sí, que hubo mucha censura en medios de comunicación masiva sobre los resultados de esa gresca, pero pues se filtraron luego videos donde se evidenciaba lo grotesco y lo brutal. Entonces ahí como se genera una especie como de microcosmos en el estadio de fútbol, ¿no? Sí, de hecho es justamente lo que señala Eduardo Archetti, que el fútbol es un mundo de hombres con sus reglas, su moral y pues así que con sus propias con su propio modo de ser, perdón. Pero esto sucede algo interesante. Es tan un mundo de hombres que incluso las mujeres que llegan a entrar a ese mundo se terminan comportando de la misma manera que los hombres. O sea, porque en el fútbol, dentro de las barras bravas que llega a ver mujeres, pues las ves igual, las ves gritando, las ves diciendo groserías, cosa que no digo que no sea femenina, pero sí, o sea, las ves a todos comportarse de una manera que se suele entender tradicionalmente como masculina.
Y bueno, de aquí yo también tomo la parte de Judith Butler de la performatividad al decir que el género pues justamente es eso, es algo que se actúa, es algo que no está fijo, que no está establecido. Si lo viéramos desde esta postura quizás un poco rancia, podríamos decir que son mujeres que se convierten en vatos. Si lo vemos desde la postura de Butler, podemos decir que están actuando como actúan normalmente los hombres. Con este ejemplo creo que me queda más clara la idea de performatividad, porque de repente esto uno no lo ve o no lo piensa, pero así como lo he expuesto, creo que me quedó más claro cómo se da esta diferencia entre el ser mujer, por ejemplo, fuera del ámbito del fútbol, siguen en el público, en estadios, siguen siendo mujeres, pero actúan como parte del mismo género masculino, precisamente para evidenciar o sacar esa violencia. ¿Soportaría también esto una especie de análisis, aunque no sé si sea parte de la metodología que emplea o el aspecto teórico, pero un análisis también psicológico, en la medida en que pues a lo mejor la persona no quiere comportarse así, pero se deja llevar? No sé qué podría decirnos sobre eso. Sí, de hecho hay diversos análisis al respecto. Sobre todo hay un autor alemán que se llama Gerard Pinay, que se llama... Ay, caray, lo oscuro del fútbol. No recuerdo exactamente el nombre del libro, pero el autor sí, Gerard Pinay, V-I-N en el apellido, que justamente habla de esta cuestión psicológica del fútbol y hace tanto un análisis psicológico de lo que son las porras como de lo que puede ser un futbolista. Y sí soporto ese tipo de análisis, nada más que yo en lo personal decidí no usar esa metodología por no meterme en camisa de 11 varas, y pues para una tesis de licenciatura realmente podría llegar a ser algo, si bien más completo, un poco más complejo también. Sí, bueno, la idea es mantener el análisis, supongo, dentro de el ámbito de la estética, el ámbito de la filosofía y de la cultura, claro. Aunque es un fenómeno que se puede ver desde cualquiera de estas aristas que ya mencionaba usted al principio, ¿no? Sociológico, antropológico, psicológico. De hecho, hasta a mí me gusta para un trabajo futuro relacionarlo con el mandato de masculinidad de Rita Segato, todo este comportamiento de las barras, este mandato de violencia que ella tiene, de que los hombres no es que se comporten violentamente porque quieran comportarse así, sino porque se les exige. ¿Y quienes les exigen? Pues los demás hombres, el demás grupo de hombres, se les exige que se comporten de esa manera. Porque recordemos, como mencionaba hace un momento, el fútbol es un mundo de hombres, entonces son hombres entre hombres queriendo demostrar quién es más hombre. Oh, vaya. Allí hay una carga de tensión precisamente con estas nuevas formas de entender la masculinidad, o de las nuevas masculinidades que han sido propuestas desde distintos ámbitos, precisamente en matizar, mitigar un poco esta tendencia a la dominación, a la violencia, a la fuerza por la fuerza, y mostrar a los varones como más susceptibles de suavidad, de sentimientos más compasivos, etcétera. Entonces creo que sí hay una tensión muy fuerte. No sé si va a considerar también estas nuevas teorías sobre las nuevas masculinidades para trabajar su tema. Sí, claro, justamente pues haciendo alusión al tema en mi tesis yo mismo menciono, ¿no? Estoy estudiando este tipo de masculinidad, pero existen otros tipos de masculinidad, otros tipos de ser hombre, otras formas que se están, digamos, estudiando, que se están practicando incluso, que pues que sí reprueban estos comportamientos, y pues esto no quiere decir que necesariamente todos los hombres se comporten de esta manera tradicional, sino que pues mi objeto de estudio es esta manera tradicional, simplemente. Sí, porque recordemos que a final de cuentas, pues bueno, el fútbol es un espectáculo familiar, y hay gente que lleva a sus bebés, a sus hijos, bueno, completa. No sé si a los bebés, pero lleva a la familia, y de repente enfrentarse a hechos de violencia, precisamente en esta constante tensión, lucha entre el hombre contra el hombre para demostrar la fuerza. Pues puede resultar complicado, y ya el maestro Hugo nos recordaba muy bien esos eventos tan desagradables y tan crueles, ¿no? Bien, antes de una última pregunta, Gibran Gaitán manda saludos a Dante, Sergio Martínez Ruiz también manda saludos a su compa, y un saludo al Club Occidental, supongo que es un club de... Sí, es un club muy antiguo de Batán. Es un club
y ahí jugamos. Por bien, cierto. Mañana. Y Rosa Gómez, también una asidua radio ciberescucha, nos manda saludos a todos en la mesa. Y una última pregunta, Carlos Iván, como para ya darle espacio a Alejandro, que va a entrevistar a nuestro otro invitado, a Dante de Alba. Esta idea de lo masculino que piensa analizar precisamente en el fútbol, se puede ver, porque estaba pensando cuando estábamos como preparando el tema, pensando también en estas formas de control social, de dominación, que de la que en algún momento dado hablaba Foucault, por ejemplo. Claro. Entonces no sé si en un momento dado, por esto que nos decía, pues que de repente dentro del mismo momento de vivencia del espectador en el fútbol, se deja llevar y cumple como una especie de mandato. Es como una especie de representación también simbólica de lo que sucede en el exterior, en la sociedad en general, cuando hay ciertos mecanismos de dominación y de control que de manera inconsciente de alguna manera se imponen a los individuos. ¿Qué podría decirnos sobre esto? Sí, yo podría dar dos ejemplos. El primero sería el surgimiento del fútbol. El fútbol aquí en México, al menos, surge ligado a compañías mineras y otro tipo de empresas inglesas. Lo traen y pues lo difunden entre los empleados, y justamente los empleados empiezan a pues, participar, de este tipo, de esta dinámica que es el juego del fútbol. ¿Con qué finalidad haría una empresa algo así? Podríamos pensar, ¿no? Pues justamente como para que ellos incluyan, se sientan parte de, para que fraternicen, que se hagan, pues como esta sensación de que son una comunidad, una familia. Entonces, esa en primera instancia podría ser una forma de control, en este caso por parte de la empresa, hacia sus trabajadores. Aunque Pablo Labarces dice otra cosa, mi teoría es un poco diferente. Y otro es justamente que las performatividades, según el doctor París González Aguirre, las son delineadas también por el mercado. O sea, el mercado te dice justamente qué productos comprar para que pues tú seas o cumplas esta expectativa de dicha performatividad que quieres ejemplificar. Y entonces yo aquí puedo dar un ejemplo muy claro para ya terminar, no me tardo ni 2 minutos. El comercial de El Chicharito con Gillette. El Chicharito es un futbolista que es lampiño, no tendría por qué rasurarse, sin embargo él hace un comercial en el que se pone crema para rasurar y se rasura la nada de barba que tiene. Y uno se pregunta, así, a simple vista cuando lo analiza sí puede dar risa, pero si uno se pregunta por qué un personaje lampiño se está rasurando, hay dos cuestiones. Una, es futbolista, es el modelo a seguir de muchos niños, y otra, pues rasurarse es lo que un hombre hace. ¿Cómo le vas a vender rastrillos a alguien que aunque no lo necesite, pues ponle a su modelo a seguir para que los compre? Y ese sería mi último ejemplo, y con esto cierro. Muy bien, muy interesante. Si hay tiempo, al final pues volvemos a lo mejor sobre su tema, porque hay muchas cosas de las que hablar, y creo que este ejemplo también nos clarifica todavía más, no solo lo que sucede al interior de los estadios de fútbol, sino cómo fuera del estadio la gente ve el fútbol, los personajes como icónicos, que son los jugadores, que se convierten luego en leyendas, las leyendas del fútbol, ¿no? Que sí, es algo que habría que también considerar. David de Alba, agradecemos su comentario, dice muy buenos invitados, sin duda. Y pues bueno, para dar paso, ahora Alejandro nos va a hacer el favor de entrevistar a Dante, que también está trabajando temas de masculinidad, pero él lo está asociando, como ya lo decía él mismo, con temas de el desarrollo de la pornografía. Alejandro. Bueno, solamente recordarles a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Carlos y con Dante, y como apoyo moral el profesor Hugo. Estamos charlando sobre masculinidad, fútbol y pornografía desde un análisis filosófico. Nuestros invitados son estudiantes de la Facultad de Filosofía, y su trabajo, el tema que están presentando y con el que estamos charlando, es a motivo de su investigación para titularse por la modalidad de tesis en la licenciatura. Y bueno, estamos tratando de hacer una charla como en 2 facetas para no mezclar los temas, por eso es que mi entrevista va a ser ahora con Dante, y vamos a tratar de al final unir las 2 charlas para tratar de sacar ciertas conclusiones y algunas recomendaciones bibliográficas. Así es.
Me gustaría iniciar, Dante, con una pregunta que creo que todos quienes comienzan a sintonizarnos y quienes ya han estado escuchando un poco sobre el tema, les parecerá cosquilludo, porque también cuando tuvimos al profesor Germán Amaya, surgió mucho esa pregunta. La diferencia entre pornografía o cine pornográfico, las producciones de cine pornográfico y las producciones de cine erótico. ¿Nos podría hacer una pequeña distinción, digamos, para que nuestros radioescuchas puedan más o menos entender hacia dónde nos vamos a enfocar y hacia dónde no? Primeramente, antes de decir como la diferencia objetiva, me gustaría puntualizar que lo pornográfico surge en todas las sociedades, en base a tensiones entre libertarios y censores. Incluso el triunfo de los libertarios no significaría el triunfo de lo pornográfico, sino directamente su desaparición, en tanto pornografía siempre es transgresora. Entonces existe cine erótico en tanto hay libertarios que transgreden ciertas normas y valores, y hay cine erótico en tanto es sexualidad, digamos, políticamente correcta o aceptada dentro de la normatividad. ¿Y cómo se distinguen estos? Porque en el fondo pues todos sabemos que lo erótico es sexual, lo que pasa es que lo pornográfico lo muestra con todas las luces. Entonces, en lo erótico los protagonistas son las personas, en lo pornográfico los protagonistas son los genitales, y lo pornográfico busca o es la representación de actos sexuales y genitales de forma explícita que busquen despertar la excitación en el espectador, mientras que lo erótico suele ser un poco más sugerente. Otra anotación que hago, por ejemplo, puede haber cine explícito sin necesidad de ser pornográfico. Se puede hacer este uso de la sexualidad explícita con otros fines que no sean la excitación sexual. Por poner un ejemplo underground pero bastante conocido, la película esta de Gaspar Noé, Irreversible, que tiene una escena de violación muy explícita, pero que obviamente no resulta pornográfica, y que tiene su justificación dentro de la trama, aunque bueno, ya también se le ha hecho muchas críticas porque se le considera necesaria, pero a lo que voy es que es una escena explícita que no resulta pornográfica, sino que puede existir este cine más grotesco sin caer en la perversión, vamos a decirlo. Bueno, muy interesante. De hecho, recordaba un poco estas distinciones también, algunos otros elementos que nos daba el profesor Germán Amaya a propósito de la pornografía y su relación con ciertas tendencias eróticas. Decía el profesor que había cierta pornografía que estaba muy en auge, que era esta pornografía de lo amateur, porque de alguna forma son relaciones de parejas reales que tienen actos explícitos donde se involucran genitales, ¿no? Y dice, bueno, es probablemente una alternativa hacia la pornografía que está enfocada solamente en el acto genital, ¿no? Y bueno, me parece interesante, y esa será una distinción que para el tema que te interesa un poco más, que es el tema de masculinidad, seguramente nos podrás ayudar un poco a entenderlo de una mejor manera. Ahora, en el caso de masculinidad en el ámbito de la pornografía, ¿cómo es que se representa o cómo es que lo entiendes tú representado ya directamente en el acto, en la producción pornográfica, digamos? Ok, yendo directamente al caso, que es Sex-Mex, parto desde, por ejemplo, los requisitos para casting, en el caso de hombres. Para empezar, el pene del hombre tiene que medir 18 centímetros, sí o sí. De hecho, ahí está una aclaración en la solicitud de empleo de que no sabes perder el tiempo si no mide 18 centímetros. Perdón, antes de... igual, sí, seguramente quienes nos escuchan ya lo sabrán, pero Sex-Mex es una casa productora. Casa productora con sede aquí en Guadalajara. Ah, bien. Y el fundador también es de aquí de Guadalajara. El nombre del fundador es Fernando Deira, que de hecho también la elegí por ser la más famosa, y de hecho por ser la que inició la industria porno aquí en México. Es decir, todo lo que ha surgido del mundo pornográfico y erótico en México ha sido a partir de ahí. La Sex-Mex nace como tal en 2005, pero el productor hace otra página que se llama Mexican Lust como en el 94,
Dato, el tipo primero iba a ser sacerdote, después sus padres se quedaron sin dinero para pagar el seminario, se empezó a interesar por el cine erótico, estudió un curso de cine en la UDG y vio que no había básicamente producción pornográfica aquí en México, entonces él empezó a hacer. ¿Cómo lo hacía primero? Hombres, pues había sobradamente quien aceptara el trabajo porque pues es el sueño de cualquier hombre. Volvemos a una performativa masculina de reafirmarse como hombre. Y en el caso de mujeres, pues las primeras que obtuvo para estas escenas eran edecanes que les ofrecía cierta como ¿cómo se dice? Ocultamiento de la identidad mediante antifaces. Ya después, conforme fue adquiriendo fama, pues ya no fue necesario esto de los antifaces porque había bastantes chicas interesadas al parecer en vivir abiertamente de esta industria. Y como repito, a partir de esta industria o de Sex-Mex nace por ejemplo Eros Award, que es un Oscar de los pornos aquí en México, donde premian actores y figuras del mundo erótico. Nace Exposexo, que se lleva a cabo también cada año en Ciudad de México, que por poner un símil es una fil del porno, donde hay escenarios, hay shows de sexo en vivo, hay venta de juguetes eróticos, todo nace a partir de este tipo, de Fernando Veira. Bien, ahora, esta cuestión de la masculinidad, ¿desde qué perspectiva se está analizando? O más bien, ¿desde qué perspectiva o qué autores estás tomando para la noción de masculinidad? Ahí señalé a Pierre Bourdieu y Rita Segato. Pierre Bourdieu por el análisis de las condiciones históricas y sociales que dan la masculinidad, y Rita Segato sobre todo por el libro de Pedagogías de la Crueldad. Noción de que hay pedagogías o elementos pedagógicos de la masculinidad que construyen precisamente lo que mencionaba mi compañero, ese bloque de orden de la masculinidad, que no es que tanto que uno le nazca perpetuar ciertas actitudes, sino que lo tiene que hacer porque si no se ve emasculado frente a sus compañeros. Pues bueno, muy interesante el tema, profesor. Recordarle a quienes nos están escuchando que estamos charlando con Dante sobre masculinidad y convivencia en México, principalmente nos decía él que en el caso de la casa productora Sex-Mex, y cómo se reflejan estas masculinidades dentro de esa casa productora, al menos eso es por las cuestiones. Ahora mi pregunta sería, ellos son los pioneros, ¿hay otras casas productoras que hagan algunas producciones diferentes? ¿Qué tan pioneros son ellos en ese tipo de producciones pornográficas? Y el reflejo de la masculinidad en ellos. ¿Hay otros casos de otras casas productoras mexicanas en las que tengan alguna otra performance o performabilidad de la masculinidad diferente? No sé, pienso yo, por ejemplo, en una casa productora de cine pornográfico homosexual o de algún otro tipo de pornografía. No sé si tú tengas alguna. De hecho, hablando eso que mencionas al último de cine pornográfico homosexual, como tal, si bien ya es algo bastante normalizado en la industria en general, por lo menos en Sex-Mex no existe solicitud ni aperturas para que exista actores pornos gay. La única disidencia que se permite es el sexo lésbico, que sirve para la masculinidad, no sirve para... no es porno feminista, desde luego. Claro. Y en el caso de otras casas productoras, yo he identificado, lo que sí he identificado es como figuras clave o creadores hasta cierto punto independientes, por ejemplo el famosísimo Alex Marín, que se ha dado el nombre del árabe mexicano, del jeque mexicano, por tener varias esposas a la vez, y esposas que él presume de que son sumisas y que él hace lo que todo él pide. Entonces ahí vemos otra representación de masculinidad del hombre dominante. Claro.
Bueno, muy interesante. Profesor, ¿tenemos saludos, alguna pregunta? Pues de hecho sí hay un comentario. Estela Mar dice saludos a los estudiantes y felicidades al maestro Hugo, el doctor Hugo Velázquez, por motivar a los estudiantes a pensar este tipo de temas desde la filosofía. Sin duda muy ricos también por la perspectiva y sobre todo por animarse a pensar temas muy acuciantes de nuestra realidad cotidiana, vistos desde la filosofía y sobre todo también incentivándolos a estudiarlos siguiendo las pautas teóricas, pero abonando sus propias perspectivas. Entonces ese es el comentario que nos dejan Muy bien. En el Facebook. Bueno, un saludo de regreso y muchas gracias por las preguntas y comentarios. Sigan haciendo preguntas y comentarios, seguramente nuestros invitados con gusto las responderán y bueno, agradecerán los saludos. Bueno, a mí me interesaría preguntarte, sobre todo ya pensando en la producción pornográfica de esta casa productora, ¿cuál es el rol que cumple el sujeto masculino dentro de estas producciones? El de sometimiento. Sometimiento. El sometimiento de la mujer, en todo caso. Y el de verse potente frente a ella. De hecho, uno de los requisitos también para las escenas o criterios de contratación, además del tamaño del pene, es aceptar hacer ciertas escenas un poco de riesgo, no tanto convencionales, no es, digamos que no es la sexualidad que cada uno desarrollaría en su intimidad, sino que es algo que obviamente va dirigido a exponer como la brutalidad de esta, y que este muestre el gozo que siente al hacerlo. Entonces, es esto que cumple el empoderamiento, la dominación de uno frente al otro, el conocimiento. Es decir, la producción está enfocada principalmente en representar las sensaciones y cierto dominio que ejerce el varón frente a la mujer. Sí, aunque también, y esto creo que ya es un comentario que me había hecho el profesor Rojo porque yo presenté este tema en un coloquio de tesis en filosofía, donde el profesor Rojo fue comentador, y me dijo que también estas relaciones de poder, si bien masculinas, no se limitaban simplemente de hombre a mujer, sino que ya eran trasplantadas a todos los géneros. Entonces también existen como ciertos subgéneros o tipos de vídeos dentro de esta casa productora donde la mujer es la dominante, pero básicamente son modelos masculinos. Y los guiones son del tipo incestuoso, de madre, hijo, padre, hija, todo el rato un patrón insubordinado. Bueno, dentro de tu investigación, ¿hay algún enfoque o algún planteamiento que vaya enfocado a cambiar este rol que tiene la masculinidad dentro de la producción pornográfica de esta casa productora, en este caso, o bueno, en general de las producciones? Sí, hay un enfoque, sobre todo en el último capítulo, señalo como nuevas perspectivas con porno feminista o el movimiento postpornográfico, que es un movimiento más artístico que va de la reapropiación del cuerpo. Y de hecho ya existen bastantes ejemplos, ya fuera de la casa productora, creadores independientes. Esto del OnlyFans también en parte ha ayudado a que pues haya creadores independientes que deciden qué hacer con su cuerpo y tienen completo dominio sobre lo que les sucede a ellos y no tienen que aceptar ningún guión. Maneras diferentes de entender la sexualidad, como el sexo tántrico, por ejemplo, que también hay videos sobre eso, que va un poco más de la meditación y con esta filosofía oriental sufi. Hay muchas perspectivas nuevas sobre cómo representar la sexualidad. Sí, de hecho, recordando un poco esta cuestión del post-porno, nos comentaba el profesor Germán Amaya que el internet y la apertura, la democratización que ha permitido el internet a los sujetos representar también la sexualidad y la pornografía también, porque es parte de esta cuestión sexual del hombre y de la mujer en general, cómo ha permitido relacionar de una forma diferente la pornografía en la cultura, pues. Y nos comentabas muy bien, yo ciertamente no tengo redes, no conozco mucho estas cuestiones, pero me ha tocado tener que investigarlas para esta clase de temas y me parecen muy interesantes. Y bueno, una pregunta ya para los dos, porque ya nos empieza a apremiar el tiempo, aunque son temas muy interesantes y quisiéramos tener mucho más tiempo, no lo tenemos, pero la pregunta, y esta sería para los dos, no sé quién quisiera comenzar con la respuesta, sería
¿Cuál es la relación del concepto de masculinidad en la pornografía y en el fútbol? Pues como decía, para mí la relación de la pornografía y la masculinidad es elemento socializador y pedagógico. De hecho, uno de los autores que estoy revisando, Roman Huber, en la imagen pornográfica, en el primer capítulo menciona que hasta cierto punto la popularización de la pornografía ha ayudado a que se popularicen ciertas prácticas sexuales que ya tenemos muy interiorizadas, como si fueran de toda la vida, el cunilingus, la felación, el sexo anal, pero que realmente es difícil pensar que se hubiera popularizado tanto de no ser por las representaciones pornográficas. Entonces la pornografía cumple un elemento socializador y pedagógico en la sexualidad, sobre todo de hombres. Y bueno, en el caso del fútbol, pues como ya se comentaba, ¿no? El mismo fútbol es un mundo de hombres y lo que tiene que ver, por ejemplo, ahora trasladémoslo de los aficionados a los equipos, pues lo que se busca siempre es el ganar y pues no, ahora volviendo al aficionado, un aficionado no va a estar contento con que simplemente su equipo gane, lo que va a querer es que su equipo humille al otro equipo, solamente así se puede burlar a gusto del rival o del aficionado del equipo rival. Entonces, pues partiendo de estas mismas, ¿no?, pedagogías de la crueldad, de estas formas de masculinidad tradicional, pues es esta la relación que tiene el fútbol justamente. Esta cuestión de que pues no solamente te enseña a ser hombre o ves lo que otros dicen que es ser hombre, pues también reproduce todas estas prácticas. Hemos visto, bueno, casos o hemos escuchado casos sin duda a propósito de estas formas o estos papeles que juegan tanto el fútbol, pero tal vez más la pornografía, que pueden tener aspectos también negativos y muy cuestionables y discutibles. La idea pues de que los adolescentes se enseñan a ser hombres viendo pornografía, ¿no? Eso es una cosa con la que hay que estar batallando muchísimo. Y jugando fútbol también. Y jugando fútbol, Sí, sí. Porque el deporte, de hecho esa es una de las preguntas que tenía por ahí en la tinta sobre el fútbol femenil, pero volviendo a la cuestión de lo pornográfico primero, esta idea pues de que hay que, los muchachillos insisten en esto, no lo he escuchado, porque hay adolescentes que eso dicen, es que yo me enseñé a ser hombre viendo pornografía. Y sobre todo porque en el internet pues no hay restricciones para el acercamiento a las páginas de pornografía. Y volviendo ahora a lo del fútbol, que era una pregunta que tenía yo como pendiente también de hacer, ¿cómo ver cómo ver el fútbol femenil? Y si el fútbol femenil, las ramas femeniles de deportes, representarían una especie como de contrarreste a estas ideas de la masculinidad en el fútbol, o también en el fútbol femenil se pueden ver estos elementos de performatividad masculina, o hay una cierta forma de performatividad en el ámbito de lo femenino en el fútbol. A mí me gustaría pensar que a futuro podría ser una forma de contrarreste de esta performatividad masculina, porque las dinámicas que se viven en el fútbol femenil son distintas a las que se viven en el fútbol varonil. Para empezar, pues por ejemplo con las porras. No solamente porque sean pocas personas las que vayan a ver los partidos de fútbol femenil, sino también porque la forma de apoyarlos pues sí es como una verdadera porra, es literal apoyar al equipo y nada más, sin tener que estar queriendo humillar al otro equipo. Pero también, como usted lo mencionaba, es otra forma de performatividad masculina por la violencia que se vive, independientemente de si el fútbol es varonil o es femenil. En todo momento hay patadas, hay el uso del cuerpo, hay cierta violencia, hay groserías entre las mismas jugadoras. Entonces, pues sí, es un poco de ambas, justamente, de las ambas aristas que usted menciona. Muy bien. Bueno, hay algunos comentarios, los voy a leer así tal cual están, de parte de Ratita Pintora, dice saludos, excelente programa, gracias Saludos. por abrir el tema de conversación, pues muchas gracias por su comentario. Iván Hermosillo dice, puras fichitas hablando, no sé, bueno, así dice. Y Alejandro Ibarra tiene dos comentarios, uno de ellos dice, muy interesante tema por cierto, saludos a todos, y dice en otro comentario, buenas tardes, una pregunta, ¿creen que la masculinidad va cambiando en la pornografía y en el fútbol, es decir, a través de los tiempos? Y si es así, ¿hacia dónde va su cambio?
creo que va cambiando. Bueno, yo he visto que va cambiando con estos nuevos modelos que les he mencionado. Así, hacer una predicción de que si el modelo antiguo hegemónico de la pornografía va a desaparecer, me parece muy poco probable, teniendo en cuenta lo que este genera. Pero sí creo que se están creando más alternativas. La verdad podría opinar un poco más. Bueno, en el caso del fútbol me cuesta decirlo que esté cambiando por una cuestión muy sencilla. Hasta el día de hoy solamente ha habido un jugador futbolista profesional que ha sido abiertamente homosexual, y ese jugador tuvo que suicidarse porque pues lo amedrentaban demasiado. Entonces no se permite dentro de un ámbito de fútbol profesional que haya un jugador homosexual hasta el día de hoy. Vaya, cosa tan... Yo no sabía de algo así. Vaya dato. Perdón, dejé pasar un comentario. Lo voy a leer así tal cual. Tocadisca locamente feliz, así es el usuario que escribe o la usuaria que escribe. Dice: qué bien que existan foros, agradecemos su comentario, donde inviten a estudiantes que puedan expresar de manera abierta sus intereses en temas vistos como prohibidos. Dice: un beso a mi hijo y felicitaciones a su compañero, asesor y entrevistadores. Bueno, muchas gracias, supongo que ya salió ahí de quién es. Hay un comentario y creo que con este cerramos, porque además es un tanto extenso. Algo extenso. Dulce GH dice: no lo asumo como una verdad absoluta, pero es evidente que los modelos de masculinidad vinculados al fútbol y la pornografía tienden a ejercer una presión sobre los hombres. Eso es una cosa que habría que analizar también con mucha calma, es interesante, llevándolos a reprimir sus emociones y a ajustarse a estándares poco realistas de desempeño, tanto físico como sexual, entendiendo que este análisis parte de una perspectiva filosófica. La pornografía, por su parte, a menudo refuerza estereotipos de género perjudiciales y fomenta expectativas poco realistas en torno a las relaciones. Creo que eso es también muy interesante y muy importante. El fútbol, aunque de manera menos evidente, también influye en la forma en que los hombres se relacionan entre sí y con las mujeres, reproduciendo en algunos casos dinámicas de exclusión o actitudes machistas. Abordar estos temas es esencial para reflexionar sobre los mensajes que se están difundiendo y su impacto en la sociedad. Adriana Pérez dice: excelente conferencia, gracias a los invitados obviamente, y creo que esto que dice Dulce, y con eso podemos ir como preparando el cierre, es interesante, ¿no? Y que tiene que ver en parte con lo que ya habían dicho nuestros invitados de manera un tanto pues muy breve, pero que es muy importante, porque prácticamente esto ejerce también una presión psicológica sobre los varones para ser aceptados en el círculo de varones, porque hay que comportarse así. Los varones tenemos que identificarnos con otros varones escupiendo, diciendo maldiciones, jugando fútbol, haciendo gala del desempeño sexual frente a las mujeres, para dominarlas. Yo soy muy macho, yo le pego a mi mujer y soy muy hombre. Así decía la canción. No, así decía la canción. Así dice una canción, ¿no? Entonces como que hay esta presión también de que, híjole, es que yo no soy así, pero si quiero encajar en el grupo masculino, diría alguien, pues tengo que comportarme así. Sí, exactamente. Nos quedan nada más unos minutos, Alejandro. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña distinción, porque lo he vivido y lo sigo viviendo. Estamos hablando aquí, para que se entienda bien, en el fútbol llamado profesional, sí, porque es la cara visible, digamos, del fútbol, porque evidentemente hay clubes, hay campos de barrio que su función es otra, o que ha ejercido otra función, que es más bien la de socializar, un espacio donde las comunidades se unen para hacer convivencia y generar un sentido pues de pertenencia dentro de una comunidad. Y bueno, es el caso mío. El Occidental es un club donde yo juego los sábados con un amigo, y bueno, para eso funciona pues el club. Hace muchos años ya no funciona como profesional, pero bueno, es un espacio de convivencia muy interesante. También es familiar, también van muchas familias, y bueno, es parte de... Sí, la cascarita está, sí, es muy buena y muy pertinente esa observación que hace Alejandro, claro, porque pues bueno, en la cascarita de barrio pues lo importante es jugar y es divertirse.
Sí, sí. Pero ya en el fútbol, comillas, profesional, comillas, pues ahí los medios de masivos de comunicación Así es. son los que más incentivan estos Yo diría modelos, ¿no? incluso en el fútbol de competencia, porque así como sucede en el fútbol profesional, podemos verlo en copas. Por ejemplo, la copa de la canchita X, de que esté por aquí por Guadalajara, sí puede verse reproducir esta dinámica y incluso afán por querer ganar sí o sí. Sí. Bien. Bueno, profesor, para ir cerrando, y a los dos, y les pedimos que sean un poco breves porque el tiempo se nos termina, una bibliografía recomendada para los radioescuchas que les interese este tema y que quieran seguir averiguando sobre estos temas. Ok, empiezo yo. Nayef Vieja, pornografía. Además, el autor tiene un montón de artículos hablando de este tema. También El Museo Secreto de Walter Kendrick, una historia de la pornografía y de la postpornografía también. Rubén Guber, que hace un análisis del cine pornográfico en que les mencioné, que es imagen pornográfica. Y agrego otro, que este es un articulito de Susan Sontag, que me resultó bastante ilustrativo, el de la imaginación pornográfica. Muy bien, muchas gracias. Ok, pues yo, en cuanto a cuestiones del análisis de los deportes, pondría a Eduardo Archetti. Toda su bibliografía es acerca de análisis del fútbol. También a Pablo Lavarces, con Historia Mínima del Fútbol o Futbologías, Fútbol y Violencia. También Norbert Elias en El Proceso de la Civilización tiene un apartado sobre cómo los deportes pues, nos ayudaron a formarnos como civilización. Y pues ya sobre los temas de género, Joseph Armengol, Judith Butler claramente, y pues esos serían los más importantes. Muy bien, pues estamos ya a punto de cerrar nuestro programa, no sin antes agradecer a todos quienes nos sintonizaron a través de los distintos medios. Estela Mar felicita finalmente al doctor Hugo Velázquez por motivar a sus alumnos. Agradecemos al doctor Hugo Velázquez, a los estudiantes, Carlos Iván y Dante de Alba por su asistencia. De ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa. Cuando quieran venir a platicar con nosotros sobre otros temas o sobre sus ampliaciones de sus temas de investigación, serán bienvenidos. Agradecemos a todos el favor de su atención y para cerrar nuestro ciclo de estética, el próximo viernes contaremos con otros dos invitados, estudiantes del maestro Hugo, que nos hablarán sobre sus temas de investigación de tesis. Muchas gracias a todos, buenas tardes y hasta la próxima. Esto fue Estudio Humanitatis.